Hare Krishna, continuamos con la lectura del capítulo 4, el templo Radha Krishna. Inmediatamente después de la partida de Srila Prabhupada, Krishna Das comenzó a buscar un sitio más grande. En una semana, encontró un departamento vacante en el tercer piso de una vieja almacén en Barteltras, una calle pequeña en la sección industrial de Hamburgo. Comparado con el local, el departamento de 6 habitaciones parecía espacioso, y la ubicación no era mala, porque no estaba lejos de la estación S-Bahn, a solo unos minutos de la ciudad por tren. En otros sentidos, la ubicación y el departamento estaban lejos de ser considerados ideales. La entrada no podía ser vista desde la calle, porque el edificio se alzaba en la parte trasera de un predio y no había baño ni ducha. Pero el informe de los devotos a Prabhupada contenía entusiasmo y en respuesta, Prabhupada escribió a Shivananda el 26 de septiembre. Estoy muy complacido de saber que han encontrado un buen lugar. Mi sugerencia es que tomen un sitio de primera clase. No importa si el alquiler es un poco caro. Krishna les dará fuerza. Pero traten de encontrar un lugar de primera clase para Krishna y hagan el trono muy lindo, según la muestra que les di. Luego, iré nuevamente a instalar la deidad. Cuanto antes lo hagan, mejor, porque cuando haga frío me iré de Europa. Siempre te recuerdo por tu servicio personal y por caminar conmigo por la calle. Eres muy amable conmigo. Krishna te bendecirá con conciencia de Krishna avanzada y serás muy feliz espiritualmente. Muchas gracias. Luego que los devotos se mudaron al lugar de Baltertras a principios de noviembre, se esforzaron al máximo para convertir el viejo almacén en un templo, y pronto las paredes y marcos de las ventanas brillaron de amarillo claro, el viejo piso de madera de marrón oscuro, y un cartel en la planta baja avisaba a los visitantes que habían llegado a un templo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Los devotos de Londres, mientras tanto, habían encontrado un domicilio para el templo, un edificio de 7 pisos, cerca del Museo Británico. Un hombre hindú donó un par de hermosas deidades Radha Krishna en mármol blanco, y Srila Prabhupada quería instalarlas lo antes posible. Así, centró su atención en los preparativos para inaugurar el templo de Londres. Krishnadas, ansioso porque Prabhupada volviera a Hamburgo a instalar Radha Krishna en el nuevo domicilio, preguntó a su maestro espiritual acerca de un día auspicioso para la instalación y acerca de los detalles concernientes a la ceremonia. Prabhupada contestó el 7 de noviembre. Para celebrar la ceremonia Rasalila, decoren muy bellamente a las deidades con flores, la mayor cantidad posible, adornos, guirnaldas, buenas luces y mucha distribución de prasadam. Ese será un día muy bueno para abrir el templo Radha Krishna. Si yo no llegara a ir, entonces irá Tamal Krishna, quien llega a Londres el lunes. Tanto Yamuna como él son expertos en cuestión de la decoración de la deidad, de modo que no habrá dificultad para la ceremonia de apertura. Entonces, haz los arreglos sin falta para esta ceremonia, y hazme saber de inmediato si tienen un par de deidades Radha Krishna en la nueva consignación, desde India. Si no, las deidades que están conmigo irán allí. A fines de agosto, los devotos de Inglaterra habían producido la grabación del mantra Hare Krishna con la ayuda de George Harrison. El templo Radha Krishna, como era llamado el grupo, comenzó a conquistar los rankings en Europa. En Alemania, el hit del simple mantra Hare Krishna había llegado al tercer puesto en los rankings pop. Cuando el grupo recibió una invitación para hacer una gira por Alemania a fines de noviembre, Srila Prabhupada envió a Tamal Krishna, uno de sus directores experimentados, que había llegado recientemente de Los Ángeles para ayudar a organizar la prédica en Londres. Prabhupada le pidió que realizara la ceremonia en su nombre. Tamal Krishna Goswami. Srila Prabhupada me recordó la instalación de Radha Krishna
que yo la había visto realizar en Los Ángeles, y dijo que todo debía ser hecho exactamente de la misma manera. En la mitad de nuestro ajetreado programa de concierto, se designó un día para efectuar la instalación de las deidades Radhakrishna. De no haber sido por la orden de Prabhupada, no me hubiera considerado cualificado para asumir tan seria responsabilidad. Quizás fue esta la primera vez en la historia de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya que la deidad del Señor era instalada y el sacrificio de fuego celebrado por un nacido fuera de India. Por supuesto, el nacimiento en India no es de por sí una cualificación ni una garantía de ser consciente de Krishna. Los acharyas de nuestra sucesión discipular eran todos personalidades puras y grandemente exaltadas, trascendentales a las designaciones corporales. Mas, de hecho, yo no estaba cualificado. Tenía muy poca experiencia en la adoración de la deidad. En Los Ángeles, como en todos nuestros templos, las normas eran lo bastante simples como para que toda la adoración pudiera ser implementada por un solo pujari. Yo ni siquiera había ofrecido un ártik. En cuanto a las complejidades de realizar una ceremonia Abhishek, la había observado solo una vez anteriormente. Mas todas mis insuficiencias eran más que superadas por el intenso deseo de Srila Prabhupada. Él era quien instalaría realmente la deidad. Yo sería simplemente el sacerdote oficiante. A pedido de Srila Prabhupada, Krishna estaba de acuerdo en descender y aceptar la forma de la deidad como no diferente de él mismo. Prabhupada era efectivamente un participante invisible, pues, sin su presencia ese día, Krishna ciertamente no se hubiera manifestado. Mientras pasaba por las fases de Achamana, vibración de los mantras sagrados, bañar y vestir a las deidades, y finalmente encender el fuego sacrificial, era Prabhupada quien dirigía cada acción. Con cada swaha sucesivo, los devotos arrojaban granos mezclados con mantequilla clarificada y el fuego ardía brillantemente. Krishna estaba complacido. Fue un sacrificio exitoso. Al final, con Radha y Krishna instalados en su trono, ofrecimos Arati y bailamos y cantamos extáticamente, para celebrar la auspiciosa ocasión de la aparición del Señor Supremo. La sala del templo se había convertido en un lugar de adoración reverencial, mucho más que antes. Había una sensación de seguridad y refugio, debido a la presencia de Sri Sri Radha Krishna. Todo esto había ocurrido por la misericordia del Maestro Espiritual. Por sus bendiciones, ahora estamos experimentando las bendiciones del Señor Supremo. Así, el 23 de noviembre de 1969, en el auspicioso día de luna llena de la conmemoración del pasatiempo Rasa Lila de Sri Krishna, se inauguró el primer templo Radha Krishna en Europa. Simultáneamente, Radha y Krishna, en su encarnación sonora, el Mahamantra Hare Krishna, estaban haciendo sentir su impacto en las vidas de miles de almas condicionadas. Mukunda Goswami. Debido al éxito de la canción Hare Krishna Mantra, nuestro grupo, el Templo Radha Krishna, fue famoso en toda Europa. Al llegar a Hamburgo, la primera cosa que hicimos fue, a pesar del frío, salir a la calle con todos los devotos a celebrar un tremendo kirtan frente a una disquería. El propietario estaba muy feliz porque estaba vendiendo nuestros discos. Pronto, cientos de personas curiosas se reunieron a nuestro alrededor. Obviamente nunca habían visto nada como esto. Simplemente se paraban a mirar y apreciaban el canto. En la noche, teníamos el programa de ir a cantar en el famoso Club Stars, donde los Beatles comenzaron su carrera. Era un sótano en el Reeperbahn, el infame distrito de la Luz Roja, y todo estaba sucio e inhóspito. Habíamos esperado algo mejor. Todo el lugar estaba oscuro, incluso la luz era tenue. Tamal Krishna Goswami. Era dudoso que los concurrentes habituales no consideraran otra cosa que un grupo musical. Ellos ignoraban que la ejecución era en realidad una ceremonia eterna celebrada para el placer de la suprema personalidad de Dios.
Habían venido a entretenerse, a bailar, a emborracharse, y nos saludaron con entusiasmo, con aplausos, esperando que le brindáramos una noche de gratificación de los sentidos. Nuestra intención, por supuesto, era totalmente diferente. Solo teníamos el placer de Krishna en la mente. Comenzamos cantando los pranam mantras a Srila Prabhupada, luego las plegarias a los 6 Goswamis. A continuación, vino el mantra Panchatattva. A medida que el ritmo comenzó a crecer, las parejas se dirigieron a la pista de baile. Mientras daban vueltas, al compás de las mridangas y cártalas, nunca sospecharon que estaban participando en el Yuga Dharma, el gran canto para la liberación en Kali Yuga. Al día siguiente, estábamos en la TV Nacional, celebrando el Kirtan en la plaza de Kiel. Las cámaras sacaron fotos de nuestros dhotis y saris, mientras marchábamos a lo largo de las calles y entregábamos la edición en alemán de Vuelta al Supremo. Mukunda Goswami. Nuestro concierto en Kiel se convirtió en uno de los sucesos más asombrosos que jamás haya experimentado. Hasta entonces, todo el asunto de la música no había sido muy prometedor. Principalmente habíamos conocido gente degenerada, no inteligente, solo interesada en las drogas y el alcohol. Excepto por George Harrison, no habíamos conocido a nadie con inclinaciones espirituales. Luego de la decepcionante experiencia en el Club Star, pensamos, bueno, así es Alemania. De modo que no esperábamos nada diferente en Kiel. Teníamos una reservación en el Club Kruger, antiguo cine o teatro que había sido transformado en un salón de baile. Todas las entradas estaban reservadas, de modo que solo quedaba el escenario y un gigantesco salón de baile. El edificio era feo. No había agua corriente ni baños, y para nuestro desmayo, ni siquiera de micrófonos en el escenario. Habíamos sido anunciados como el único grupo de esa noche, y los 1000 o más adolescentes que vendrían esperaban un concierto de 2 o 3 horas. Mas nosotros solo sabíamos 2 o 3 canciones, excepto el canto de Hare Krishna. De manera que cuanta más gente se apretujaba en el hall, muchos de ellos intoxicados y alborotados, nuestra ansiedad crecía cada vez más. Quizás se pondrían violentos. Probablemente esperaban rock and roll y ahí estábamos nosotros, 8 Hare Krishnas sin siquiera un micrófono. Por fortuna, Suchandra había venido con nosotros, de modo que le pedimos que se dirigiera a la multitud y le explicara la situación. Luego que todos se calmaron, él dijo: Hare Krishna, buenas noches a todos. Lamentamos que no haya un micrófono. Y para ser honesto, no tenemos un repertorio de muchas canciones. En realidad, no estamos aquí para presentar un show. Tenemos algo para compartir con ustedes. Por lo tanto, es muy importante que todos participen. Por favor, repiten después de mí. Hare. Al comienzo, era un poquito tímido, pero pronto se sumó cada vez más gente y a cada un momento, cuando dijo Krishna, todo el mundo respondió con entusiasmo al unísono: ¡Krishna! De esta forma, Suchandra les enseñó el mantra. Teníamos un cartel con el mantra en él. Luego, les pidió que lo cantaran juntos con nosotros, e improvisamos una pequeña melodía cuando se acostumbraron a él. Abrieron unos 2000 adolescentes, y a medida que los guiamos en el canto de Hare Krishna, se pusieron cada vez más extáticos. Luego comenzamos a bailar y ellos hicieron lo mismo. Incluso les enseñamos a bailar con los brazos en alto, como Prabhupada nos había mostrado. Les dijimos: este es el paso del Swami, y todos bailaron con los brazos levantados, tal como devotos acostumbrados. Pronto, el kirtan aumentó en intensidad y velocidad, y al cabo de 20 minutos nos detuvimos y dijimos las plegarias pranam. Naturalmente, todos los devotos se inclinaron y exclamaron Chai. Y para nuestro asombramiento, todos estos chicos también hicieron reverencias y repitieron Chai. Cuando nos levantamos, comenzaron súbitamente a gritar rítmicamente: ¡Súgabe! 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 Estábamos perplejos. Habían disfrutado el canto, pero quizás se habían desconcertado por alguna razón. Mas luego,
Suchandra nos informó que estaban pidiendo una repetición, querían más canto. Aliviados, continuamos el kirtan por otros 30 minutos. Mas en cuanto nos detuvimos, comenzaron a gritar nuevamente «Súgabe, súgabe». No sabíamos qué hacer, de modo que bajamos del escenario y realizamos un resonante kirtan en el salón de baile, en el medio de toda esa gente. Estábamos en el medio y todos bailaban a nuestro alrededor. Luego hicimos 2 filas y comenzamos a saltar y a bailar de arriba abajo del pasillo. Después bailamos en círculo y todos nos imitaron. De repente alguien se adelantó a tocar en una de las mridangas. El gentío huyó salvajemente. Algunos aferraron a los devotos por los brazos y hombros y saltaban hacia arriba y abajo, como locos. Era algo histérico. Sentimos que las cosas se nos había ido de las manos. La única cosa que los calmaba un poco era algo más de kirtan. Teníamos que tocar más rápido y más alto, si no, quién sabe lo que harían. Golpeamos los tambores tan pesado que nuestras manos sangraron. Por todo el lugar había salpicaduras de sangre, en las mridangas, nuestros dotis, el piso, las ropas de la gente. Pero a ellos no les importaba, y parecía que les gustaba que a nosotros tampoco. Todos fuimos transportados por el éxtasis del canto, y el tiempo se detuvo. El kirtan continuó por casi 3 horas, y aunque estábamos completamente exhaustos, no sabíamos cómo parar. Luego, un devoto ubicó un tocadiscos y un amplificador sobre el escenario, de modo que detuviéramos el kirtan y pusimos nuestros discos del mantra Hare Krishna. Subimos el volumen al máximo, era ensordecedor, y aparentemente al público le gustaba. Estaban satisfechos de que el kirtan continuara de un modo u otro. Miramos desde detrás del escenario cómo todos cantaban y bailaban, aunque nosotros ya no estábamos allí. Y cuando el disco terminó, todos ellos se inclinaron en reverencia, como habían hecho durante el kirtan en vivo. Cuando volvimos al escenario, el gentío aplaudió por varios minutos. Suchandra les agradeció, mas cuando estábamos por dejar el escenario, comenzaron a gritar nuevamente «Súgabe, súgabe». Simplemente colocamos el disco. En nuestra condición, no podíamos celebrar otro kirtan. Luego que cantaran felices por última vez, muchos de ellos vinieron al escenario y nos pidieron autógrafos, aunque incluso nos pidieron que abriéramos un templo en Kiel. Todos eran muy lindos. Estoy seguro que recordaron esta maravillosa experiencia por el resto de sus vidas. Nuestro siguiente compromiso en Bremen se realizó en un pequeño club, cerca de un lago. Era concurrido por personas de 50 a 60 años, más interesadas en su cena que en nuestra presencia. A los últimos 2 conciertos en Hertford y Munden concurrió también gente joven, no eran demasiados, mas quienes vinieron cantaron todos, y luego del acto, muchos de ellos vinieron al escenario a hacer montones de preguntas sobre la conciencia de Krishna. Sentimos que las posibilidades de difundir el movimiento del Señor Chaitanya en Alemania eran ciertamente brillantes. Después de su regreso a Londres, Mukunda y Tamal Krishna entregaron a Srila Prabhupada un informe entusiasta acerca de su gira por el norte de Alemania. Mas también dijeron que los devotos allí podrían tener mucho más éxito si las actividades de Kirtan se organizaran mejor. Así, cuando Prabhupada recibió una carta de Krishnadas, indicó que él apreciaría una mayor asociación de sus hermanos ya espirituales. Prabhupada contestó: he sabido por Tamal Krishna y Mukunda que hay buena oportunidad de predicar nuestro movimiento en Alemania, siempre y cuando nuestro grupo de Sankirtan esté bien organizado. Por eso, le he pedido a Tamal Krishna que se quede en Europa por algún tiempo, y toda vez que ustedes necesiten de su ayuda en Alemania, él irá a quedarse por cierto tiempo. En Londres, Srila Prabhupada recibió una encomienda de Vasudev. Contenía una pequeña pintura al óleo de Radha y Krishna y una carta. En su visita a Hamburgo, Prabhupada había animado a Vasudev a dedicar más tiempo, si era posible, a la pintura. Una pintura equivalía a miles de palabras, había dicho,
y las pinturas de la conciencia de Krishna son como ventanas al mundo espiritual. Srila Prabhupada necesitaba pinturas para sus nuevos templos, pues en tanto no se instalaban nuevas deidades, los objetos de adoración de los devotos eran las pinturas del Guru Parampara, el señor Chaitanya y sus asociados, el Panchatattva y Radha Krishna. Vasudev se concentró felizmente en esta instrucción directa de su maestro espiritual, mas aunque entusiasmado por centrar toda su atención en Krishna, aún así sentía el embate fuerte de las ilusiones materiales. En esta carta, él explicó su apuro y Prabhupada respondió sin demora: «Te agradezco mucho tu bella carta y la hermosa pintura de Radha Krishna que me has enviado. Inmediatamente después de recibir esta pintura, la hice colgar en la pared, directamente encima de mis deidades y queda muy bien, muchas gracias. Siempre te recuerdo, eres un buen chico y sincero, y estoy seguro que el Señor Krishna te ayudará cada vez más a avanzar en conciencia de Krishna». Krishna es muy misericordioso con sus devotos sinceros, mas también debemos recordar siempre que Maya es muy fuerte. Por lo tanto, tenemos que estar siempre ocupados en servir a Krishna. A cada momento, debemos estar haciendo este o aquel servicio para el placer trascendental de Krishna. Si no recordamos esto, entonces es seguro que Maya estará allí para atraparnos. Todo depende de nuestra inclinación hacia Krishna o hacia Maya. Si te inclinas hacia Krishna, estarás en conciencia de Krishna. Y si te inclinas hacia Maya, entonces serás cautivado por la energía material. Krishna y Maya son tal como la luz y la sombra, que están directamente próximas entre sí. Si te mueves un poquito hacia un costado, estás en la luz y no hay nada de sombra. Pero si te mueves un poquito hacia el otro costado, estarás en la oscuridad. De modo que si siempre recordamos el estar ocupados en el servicio de Krishna, entonces no habrá Maya y todo irá bien. Por favor, recuerda siempre este gran secreto para avanzar en conciencia de Krishna. Dado que prometes ser un buen artista, considero que deberías pintar a los maestros espirituales en la línea de sucesión discipular. Además, continúa estableciendo bien el nuevo templo y promueve el movimiento de Sankirtan tanto como sea posible. Esto, junto con la promoción de nuestras literaturas, te dará suficiente ocupación para llenar tu tiempo. Además, continúa cantando todas tus rondas diariamente y lee nuestros libros y revistas tanto como sea posible. De esta forma, tu futuro será brillante, y es seguro que podrás hacer un gran servicio a este movimiento en tu vida. Vasudeva Das. A fines de 1969, Srila Prabhupada volvió a los Estados Unidos. Unos pocos meses después, mientras estaba en Los Ángeles, le envié una fotografía de mi primera pintura de él. Una semana después, le envié otro regalo, una pintura al óleo de su maestro espiritual, para el día de aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Cuando pregunté cuánto tiempo tardaría una encomienda expreso a Los Ángeles en llegar a destino, comprendí que solo me quedaba un día para hacer la pintura. Ya era tarde, y tenía que apurarme para conseguir los materiales necesarios, antes de que los negocios cerraran. Al día siguiente, dado que la pintura aún estaba húmeda, tuve que asegurarla dentro de una caja grande, de modo que se secara durante el transporte. El paquete era algo extraño, visto desde afuera, así como por su contenido trascendental. Luego de que Prabhupada recibiera la pintura, me escribió: «Por favor, acepta mis bendiciones. Recibí tu carta de fecha 20 de febrero de 1970, con una fotografía incluida de una pintura del maestro espiritual, Srila Prabhupada, hecha por ti. En el interín, recibí también una pintura de mi Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ambas pinturas son muy buenas. Por eso, te pido que te dediques todo el tiempo a desarrollar este gran talento que tienes. Se necesitan muchas pinturas para nuestros templos, incluso para ilustrar nuestros libros. Pienso que este trabajo será más que suficiente y que serás feliz haciéndolo». Mientras aún estaba en Los Ángeles, Srila Prabhupada
También recibió una carta de Krishnadas que explicaba su visión de difundir conciencia de Krishna en Alemania. Si es su deseo, Prabhupada, con la organización de un grupo alemán de Sankirtan, nos gustaría hacer una gira por Alemania durante el verano, y si cuenta con sus bendiciones, abrir un segundo templo, al menos para fines de 1970, ya sea en Berlín o en Múnich. Alemania Occidental tiene una población de más de 50 millones, sin incluir Alemania Oriental. En Inglaterra hay más de 60 millones, pero la diferencia radica en la densidad de población. En Inglaterra hay unas pocas ciudades grandes, Londres, Birmingham, Liverpool, mientras que en Alemania los habitantes se distribuyen en cientos de ciudades por toda Alemania, y estas ciudades están ubicadas a cortas distancias entre sí. Otro dato de la importancia de Alemania es que el marco alemán, su moneda, es uno de los sistemas monetarios más estables de todo el mundo. Como usted dijera, muchas veces en el pasado, los alemanes son personas muy inteligentes. Ahora, el único problema es llegar a grandes cantidades de gente, y esto se hará a través del grupo de Sankirtan y los templos nuevos, especialmente en las ciudades principales, Berlín, Frankfurt, Colonia, Múnich, Stuttgart, todas las cuales tienen una población de 500.000 a 1.000.000, excepto Berlín, que tiene 3 millones. Todas estas ciudades son centros industriales, comerciales, artísticos, turísticos y todas tienen universidades. Krishnadas también sugirió a Prabhupada que Hamsadutta y su esposa, Himavati, podrían visitar Alemania. Él conocía a Hamsadutta de Berkeley y admiraba su entusiasmo por salir con los devotos en Sankirtan. Himavati, una excelente cocinera, también sería de ayuda al cuidar de las chicas nuevas. Mandalibhadra era el único jefe de familia en el templo de Hamburgo, pero su esposa no se inclinaba mucho por participar de las actividades del templo. Y naturalmente, a los brahmacharis les era muy difícil alternar con las nuevas mujeres devotas. Dado que Hamsadutta tenía experiencia en manejar templos y en predicar, Krishna Das esperaba que pudiera ayudar a encender una revolución consciente de Krishna en Alemania.